corrupción? No, a mí me parece que es grave, es decir, no es un hecho policial, no es el hecho no es un hecho aislado de corrupción de un administrador. Yo diría, a esta altura me animo a decir que es un modus operandi de cómo funciona el Estado en este país. Con un agravante, es decir, la corrupción, en la medida que esté enquistada en los sectores de gobierno, corroe todo el tejido social. Es decir, hay inseguridad porque hay corrupción. Es decir, cuando uno ve el famoso tango cambalache, ¿no? El que no roba no mama. Es decir, cuando uno ve que desde las principales estructuras de poder se cometen los hechos de corrupción más alevosos, ¿no? Con dinero que tiene que estar destinado a las viviendas sociales, con tanta gente con necesidades de viviendas, evidentemente eso después, que haya policías que dejan zonas liberadas, que haya policías que estén vinculados al negocio del narcotráfico, no hablo de toda la policía, hablo de sectores de la policía. Eso tiene que ver con un tejido social donde la corrupción es una moneda corriente. Me parece que de lo que se trata es de poder empujar un modelo de país que tenga un gobierno con políticas muy ejemplificadoras. Es decir, lo que se trataría es de encontrar medidas ejemplares para que toda la construcción social para abajo, desde el presidente, pero partiendo de todos sus funcionarios, y que eso irradia a la sociedad, se acabe con la corrupción. La corrupción es la contracara de la pobreza en la Argentina. Los miles de millones de pesos que se van en términos de corrupción, y no son chicanas electorales, porque nosotros, todas estas causas, la recaudación de la campaña de Cristina, la mafia de los medicamentos, las facturas truchas del Belgrano Cargas, administrado por Moyano y Pedraza, todas estas causas están en la justicia desde hace varios años, con causas, con facturas, con demostraciones. Es decir, siempre dicen, ustedes fíjense que hay una chicana que siempre le hacen a Carrió. Carrió denuncia. No, es una chicana que siempre hacen. Ahora, la coalición cívica hace más de un año presentó la denuncia contra Sergio Joclender. Estaba dormida en la UIF. Bueno, ahora esto surge, tiene que ver con la falta de independencia de los poderes. Obviamente, surge la causa cuando Joclender se pelea con las madres. Si no, en aquel momento era otra denuncia sin fundamentos de Carrió. No hay ninguna denuncia sin fundamento de Carrió. Todas las denuncias que hemos hecho a la justicia, y no son chicanas electorales, las hemos hecho en tiempo y forma. ¿Y saben por qué? Porque la gente confía en nosotros y nos trae las documentaciones. Nos trae la documentación, las facturas, todo, y nosotros tenemos la obligación de llevarlas a la justicia. Pero, como vos decís, lamentablemente, la falta de una justicia independiente hace que en la Argentina reine la impunidad, ¿no? ¿Diputado, es fácil ser oposición? En este país no. En este país no es fácil porque, sobre todo, yo no generalizo, ¿no? Digo, no son todos los dirigentes iguales, pero es cierto que hay un modelo de gobierno que, el otro día lo decía bien el filósofo Tomás Abraham, decía, hablan de patria, entonces necesitan traidores. Entonces el que se opone es traidor, es de derecha, es golpista, es decir, no se puede ser oposición en la Argentina. Hay una descalificación permanente, hay un atropello permanente a las ideas diferentes, pero bueno, hay que tener valor y hay que tener coraje, y me parece que eso sí nos alcanza y nos sobra, ¿no? Bernaza, no hay plan B, dice el kirchnerismo. ¿Y qué pasa si Cristina dice que no? Disculpame, acaban de decir cosas demasiado importantes sobre mi fuerza política como para yo no responda primero. Digo, en mi fuerza política ha habido diálogo importantísimo con dirigentes de la oposición, y en todo caso, cuando ha habido descalificaciones, las ha habido de los dos lados también. Yo también he sufrido descalificaciones. Lo quiero aclarar porque parece que todos los santos están de un lado y todos los feos, sucios y malos estamos de otro. Y no quisiera que esto igual es así quedara siempre, digamos, con el gobierno que esté de turno. Está bien, pero digamos, no somos maniqueos ni infantiles. Digo, en los juegos de los seres humanos siempre hay personas más dialoguistas, más capaces de articular, y personas más descalificadoras, más autoritarias, y esto sucede en todas las fuerzas políticas. No es patrimonio nada más de mi fuerza política ser descalificador, quería aclararlo. Con respecto al plan B, digo, no lo tomaría en términos tan sencillos de plan A, plan B. Somos una fuerza política que hoy tiene, para mí, una generación de dirigentes muy potentes en términos de su capacidad para asumir responsabilidades tanto a nivel nacional como provincial, con lo cual me parece que en cualquier caso estaríamos en condiciones de hacer una muy buena propuesta a este país. Y el cambio tiene que llegar para usted, Piemonte. No se puede seguir 4 años más de kirchnerismo. Yo vuelvo a decir, a mí me parece que cuando se discute del modelo, uno tiene que discutir los términos del modelo
Y nosotros vemos, inclusive más allá de la descalificación, hay un modelo. Desde el punto de vista político, institucional, hay no una excesiva, ya hay una descontrolada concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Mientras que el Congreso era un Congreso adicto con mayorías, levantaba la mano a la medida del Ejecutivo. Cuando el Congreso perdió mayorías el Ejecutivo, el Congreso no funcionó más. Obviamente la oposición no es unánime, no es unificada, pero lo que no puede hacer es que el Congreso no funcione. No se da quórum a sí mismo. Pero no es quórum a sí mismo, porque son muchos bloques. Lo que no puede pasar es que un bloque que tiene en sus manos el poder del quórum permanentemente bloquee el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. No existe el Congreso, no existe la justicia porque reina la impunidad, no existe el federalismo en Argentina. Todos los gobiernos, todos los intendentes dependen de la caja del Poder Ejecutivo. ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está lo que enseñamos a los chicos todos los días en las escuelas? Entonces, desde el punto de vista político-institucional, un modelo hiperconcentrado. Desde el punto de vista económico, no comparto lo que decía Claudia de que se ha avanzado en lo social. Es más, la propia asignación universal por hijo, que no es universal, ha quedado rezagada por la inflación. Los 180 pesos han quedado muy rezagados por la inflación y hoy en la Argentina los niveles de pobreza siguen estando en los mismos números que en la década del 90. Estamos con arriba del 25% de la población en la pobreza después de haber crecido 9 años consecutivos. Entonces, nosotros no vemos que haya mejorado la distribución del ingreso, vemos un modelo hiperconcentrado desde lo político, vemos niveles altísimos de corrupción, vemos que el poder sindical sigue intacto porque no se ha avanzado un ápice en la libertad sindical. Vemos un desastre en términos de medio ambiente en la Argentina, desde el Riachuelo, que es el río más contaminado del mundo, los negocios con la basura, hasta cómo se sigue permitiendo la minería. Fíjense la ley de glaciares. La ley de glaciares, que fue una pelea después de que Cristina la vetara, ha presentado un recurso de amparo Gioja, el gobernador de San Juan, y la ley está parada, y las mineras siguen haciendo lo que quieren con la minería argentina, destruyendo los glaciares. Entonces digo, ¿cuál es el modelo que nos deja? Entonces, evidentemente creo que hay que cambiarlo. Bueno, si la gente ve las cosas como la ve el diputado, los van a votar a ellos. Si la gente ve que algunos pasos hemos podido dar, nos va a votar a nosotros. El pueblo va a decidir. O sea que hasta octubre no se sabe. Muchas gracias por Gracias haber a venido vos. los dos. Gracias. Hacemos la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar con dirigentes locales hablando de lo que es la campaña en la ciudad de La Plata. Conduciendo por calles y avenidas, tenemos muchas cosas que observar. Autos, peatones, motos y ciclistas, todos tienen derecho a circular. Vamos, vamos con cuidado para llegar. Siempre podemos juntos ser felices. Cuando la vida respetemos en primer lugar. Respetemos la vida. Humanización del tránsito. Asociación Civil, Amor y Respeto al Prójimo.